Buenas tardes. Hoy vamos a hacer una meditación en el primer capítulo del libro del profeta Isaías. El libro de Isaías ha sido descrito como siendo el mensaje evangélico del Antiguo Testamento, porque continuamente vemos la gracia de Dios que está presentada como respuesta al pecado del hombre, y en este caso el pecado de la nación de Israel o de Judá. Por esta razón es uno de los libros más hermosos del Antiguo Testamento. Si bien los salmos describen el alma del hombre que clama a su Dios y también que le alaba, pues Isaías describe el alma de Dios que llama al hombre al arrepentimiento, haciendo a la vez unas maravillosas promesas e invitaciones. Y por esa razón, en las semanas que siguen, vamos a estar examinando algunos textos de este libro. Obviamente no vamos a ir verso por verso a través de todo el libro, tendríamos por varios años. Pero unos cuantos textos, y espero que eso les dé el deseo de leer todo el libro por usted mismo. Yo recuerdo cuando iba a la universidad y un curso de religión en que se quería dar a conocer la Biblia. Yo era un joven creyente y el profesor hablaba de Isaías, no solo de Isaías, pero dijo, los profetas del Antiguo Testamento no sabían nada de Jesús. Y yo intentaba argumentarlo, diciendo, sí, pero ellos han previsto a Jesús. No, dijo, es que se puede aplicar a algunas cosas, pero no. Y finalmente, cuando se trataba de hacer un proyecto, un trabajo, en serio, que valía más de la mitad de la nota del año, pues yo dije, quiero hacer un proyecto sobre el libro de Isaías. Y yo puse como título, Isaías, el evangelista del Antiguo Testamento. Pues no le gustó. Yo hice un trabajo, aunque lo diga yo mismo, para mí era un buen trabajo. Pero no me lo hizo perder todo. Me dio como se dice, lo pasé, pero algo justo, ¿no? No me dio una buena nota, porque yo expliqué a través del libro de Isaías en qué manera él ya estaba presentando el Evangelio de antemano y prediciendo el nacimiento y hasta la muerte de Jesucristo. Bueno, eso son cosas que vamos a estar mirando durante unas cuantas semanas. Pero me gustaría que empezáramos leyendo este texto en Isaías capítulo 1, los 20 primeros versículos. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados.
dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no los hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma y fuéramos, y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me tragáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien. Buscar el juicio. Restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esos son los 20 primeros versículos de este gran libro de Isaías. Lo que vemos en los 4 primeros versículos es un pueblo que ya no reconoce a su Dios. Dice, se rebelaron y en el versículo 2 y en el versículo 3 no tiene conocimiento. Y el versículo 4 dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Se rebelaron contra su Dios que había hecho tanto para ellos. El texto dice no tiene conocimiento, no es una excusa que no tenían conocimiento. Fue más bien una condenación, porque no tenían excusa por no conocer. No tenían conocimiento porque no querían. No querían saber nada de Dios. Dejaron a Jehová. Provocaron a ira al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Es una decisión consciente que tomaron. Por eso eran totalmente responsables de lo que estaban. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado la decisión consciente
de volver atrás, de dar marcha atrás, de rebelarnos contra la voluntad de Dios, sabiendo lo que Dios quería de nosotros y resistimos. En Apocalipsis capítulo 2 se habla de una iglesia que dejó su primer amor, la iglesia de Éfeso. Demasiada gente lee esto como si se hubieran perdido su primer amor. Pero no hay nadie que ha perdido su primer amor nunca. Dejaron su primer amor. Abandonaron su primer amor. Es una decisión, es una cosa más o menos consciente, pero que las personas son responsables por haber hecho. No es, se cayeron, ¿no? Así que no lo perdieron. Fue una decisión por parte de las personas. En la misma manera, usted no puede caer en el pecado. Más bien, escoges el pecado. No es un desliz. No es un desliz. Es algo que hacemos. Eso es lo que es tan triste con el pecado. Se habla de la caída del hombre en el huerto de Edén. Creo que deberíamos hablar más bien de la rebeldía o la rebelión del hombre en el huerto de Edén. Porque el hombre sabía lo que Dios había prohibido y tomó la decisión de hacer lo contrario. Mientras no tomen la responsabilidad por sus rebeliones, sus malas decisiones, su abandono al Señor, pues no habrá solución a ello. No habrá solución. Pero cuando una vez que tomamos la responsabilidad, decimos, yo lo hice, es culpa mía, entonces sí que hay posibilidad de encontrar una solución. Luego, en los próximos versículos, del versículo 5 hasta el 9, 5, 6, 7 y 9, 7, 8 y 9, él hace la pregunta al principio, ¿queréis ser castigados así? Bueno, si leemos el texto de ¿por qué queréis ser castigado así? Pero cuando dice eso, está implicando que quieren ser castigados. Obviamente a nadie le gusta ser castigado. Pero si hacen todo lo que causa el castigo, pues obviamente eso implica que quieren ser castigados. ¿No es cierto? Es cierto que a nadie le gusta el castigo. Pero Dios nos dice que cuando escogemos la rebelión, estamos escogiendo ser castigados. No es una desgracia que nos haya caído encima. Es algo que hemos ido buscando. Algo que hemos ido buscando. En este texto se describe duros castigos en la nación de Israel, que da pena cómo sufren. Porque los enemigos vinieron, les mataban, destruían sus cosechas y les describe como una persona llena de llagas, ¿no? Es que verdaderamente daban pena. Y nos da la impresión que hasta a Dios mismo le daba pena. Y creo que sí. Y como lo dice Isaías, en otra parte, es una obra extraña para Dios. Eso en Isaías 28 y versículo 21. Hablaba de este castigo a Israel o a Judá como siendo una obra extraña para Dios. En otras palabras, a Dios no le da ningún placer castigar a su pueblo. Eso le es extraño. Algunos cuando piensan que leyendo el Antiguo Testamento es porque Dios está ahí siempre buscando razones para castigar. No. Él pasó mucho tiempo sin hacerlo.
pero a veces el pueblo llegaba a tal rebelión que tuvo que castigarlos. En el versículo 9 leemos: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño. En otras palabras, sí que Dios les había dejado un resto pequeño, ¿no es cierto? Vemos que hasta en el castigo merecido hay misericordia. Dios sí que dejó un resto, no lo merecían, pero Dios lo dejó. Y en este mundo siempre habrá misericordia por parte de Dios. Mientras usted esté viviendo en este mundo, hay posibilidades de misericordia. El día vendrá, el juicio final, donde creo que el día de misericordia habrá terminado. Entonces aprovechemos la misericordia de Dios ahora, antes de que sea demasiado tarde. Oh, usted está intentando darnos miedo. Sí. Y cuando yo dije a mis niños de nunca cruzar la calle sin mirar los dos sentidos, también estaba intentando darles miedo, porque podría venir un carro para pegarlos, ¿no? Y cuando les enseñé a verificar antes de saltar en un agua que no conocían, estaba intentando darles miedo. No, estaba intentando ser realista, que hay peligros en este mundo, pero teniendo cuidado, siendo prudente y siguiendo las normas de prudencia, se las puede evitar y disfrutar de la vida. Pues en la misma manera, hermanos y amigos, no esperemos que sea demasiado tarde para aprovechar la misericordia de Dios. Ahora bien, en los próximos versículos del 10 a 15, vemos desgraciadamente un pueblo que piensa poder acercarse a Dios por sus propios medios. Y por eso lo vemos, por ejemplo, en el versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Los sacrificios y las ofrendas no pueden apaciguar la justa ira del Dios creador. Aun si esos sacrificios eran mandados por Dios. Pero había otra cosa que tenía que pasar antes. Si hubieran sido satisfactorios, la verdad, se puede imaginar a los sacerdotes jactándose diciendo: nosotros lo conseguimos. Hemos conseguido apaciguar a Dios. El orgullo, que es probablemente, el peor de los pecados, está al fondo de todo pecado. Sí, más tarde dice: no me tragáis más vana ofrenda. Esas ofrendas eran vanas porque venían de corazones orgullosos y rebeldes contra Dios. Es un poco como ir y pegar a alguien y arrancarle la ropa, darle patadas y pegarlo y echarlo al suelo y luego dejarle unas lempiras, $1 o algo así sobre su cuerpo allí, diciendo: arréglase con esto. Sería añadir insulto al malo, ¿no? Y al mismo tiempo esas ofrendas llegaban a ser un insulto a Dios, porque venían de corazones rebeldes. Sí, desde vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Cansado estoy de soportarlos. Dice eso en el versículo 14.
Es sorprendente ya que esas fiestas solemnes habían sido ordenados por Dios mismo. Sin embargo, Dios las consideraba como siendo un insulto porque la gente no se había arrepentido de corazón. Seguían en sus pecados y sus rebeldías. Eran como muchas personas hoy en día que son muy religiosos, poniendo hincapié en las reuniones de iglesia, haciendo oraciones de confesión y usando un lenguaje muy religioso, pero teniendo los corazones alejados de Dios, quedando en sus pecados, sus concupiscencias, sus envidias, su amor al dinero, sus mal hablar y todo el resto. Entonces, toda esa religiosidad no sirve para nada. Cuando extendáis vuestras manos, dice el versículo 15, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¡Wow! Eso es fuerte, ¿no? Pero, ¿por qué dice esto? ¿Cuál era el verdadero problema aquí? Es que los israelitas pensaban que podían ganarse el favor de Dios mediante sus propios esfuerzos. Es lo mismo hoy en día. Nadie puede ser salvo por medio de sus obras. Y de la misma manera un creyente no puede conseguir el favor de Dios mediante sus propias acciones. Aunque sea creyente, quizá nacido de nuevo, pero es posible que usted intenta que Dios le dé su favor porque usted es tan bueno. Pero no fue así que fue salvo. ¿Cómo va a seguir así? Porque si no fuera así, el sacrificio de Cristo no valdría nada en absoluto. Y es por eso que Pablo dice en Efesios capítulo 2 y versículos 8 y 9 y 10, cuando está recordando esto a los creyentes, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso en Efesios 2, 8 y 10. El mensaje ahí es lo mismo que en Isaías. Pero hasta ahora hemos hablado del aspecto negativo. Pero en los próximos versículos del 16 hasta 20 nos habla de un pueblo que es invitado por Dios, que recibe una invitación amante. Él empieza diciendo en el versículo 16, lavaos y limpiaos. Pues la única manera de ser limpiado o lavado es por la sangre de Jesucristo. Eso lo dice en 1 de Juan, capítulo 1 y versículo 17. La sangre de Jesucristo nos limpia, nos lava de todo pecado. Piensa en lo que eso le costó. Fue Dios mismo en toda su gloria, creador del universo. Algún día se hizo un bebé para nacer en las condiciones más pobres posible. Creció, fue rechazado por la gente. Y esto fue en su plan. Fue llevado a una cruz, clavado en una cruz. Y el padre tuvo que desviar su vista porque no puede mirar al pecado. Sus ojos son demasiado puros porque Jesús allí en la cruz, el Hijo de Dios, llegó a ser pecado en nuestro lugar. Su sangre vertido fue
la única cosa que podía lavar, dice lavaos y limpiaos. Pero luego al versículo 16 dice, dejad de hacer lo malo. Se trata también de una decisión. Así tomará esta decisión de dejar de hacer lo malo. Y yo sé que como creyentes a veces hacemos lo malo y pecamos, pero no estamos bien en esto, porque queremos dejar de hacer lo malo. Y progresivamente estamos dejando de hacer lo malo, ¿no? Y luego dice, aprender, en versículo 17, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar la viuda. Aprender. Sí, hemos tenido tantos malos hábitos haciendo el malo que tenemos que aprender ahora a hacer lo que está bien. Yo he leído a veces que un niño aprende lo malo, pero que el bien es natural. Pero eso es falso. Usted mira, los padres de pequeños niños saben muy bien que no tienen que aprender a hacer lo malo, viene natural. Es cierto que aprenden muchas malas cosas de su entorno y de sus padres, pero el mal está ya en el corazón. Entonces, cuando llegamos a una nueva vida en Cristo, porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo, tenemos que seguir aprendiendo a hacer el bien. Entonces, una vez limpiado por el Señor, llegamos a ser discípulos que tienen que aprender. Un discípulo es un alumno. Y Dios no nos deja en ignorancia en cuanto al bien que tenemos que aprender a hacer. Se trata de practicar la justicia. Y esto incluye la justicia social. Primero la justicia propia. Es decir, si hemos hecho daño a alguien, hay que hacer restitución. Restituir al agraviado. Si hemos dicho mentiras de alguien, quiere pedir perdón y decir la verdad. Si hemos tomado algo que no es nuevo, restituirlo y confesarlo. Eso es la justicia personal. Pero también hay que defender al huérfano y a la viuda. Es decir, a los más vulnerables de la sociedad. Es posible que alguien no tenga que ver con huérfanos o viudas, aunque lo más probable es que sí. Pero hay otros también que son muy vulnerables. Lo que está diciendo es tomar la defensa de los que son más vulnerables. Y llegamos al versículo 18, ese verso tan hermoso. Dice, venid luego y estemos a cuenta. Imagínense, el Señor está dispuesto a dialogar con el pueblo, con su pueblo rebelde. Y eso demuestra una condescendencia extraordinaria. Cuando dice, venid luego y estemos a cuenta, otra traducción dice, venid luego y razonamos juntos. Discutimos juntos, hablemos juntos. Y luego hace unas promesas hermosas. Cuando el Dios creador está dispuesto a dialogar con el pueblo rebelde, y entonces hace una oferta que no se puede rechazar. Mire lo que dice aquí en el versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Imagínese. Usted se siente culpable, se siente sucio, se siente disgustado con sí mismo y con toda razón. Pero Dios le puede limpiar totalmente. Emblanquecerlo. No de una manera
de corrupción, ¿no? Como blanqueando el dinero y cosas así, ¿no? Todo lo contrario. Jesús pagó en su lugar para hacer que sea más blanco que la nieve. Venid luego y estemos a cuenta. Y los versículos 19 y 20 nos muestra que hay consecuencias para Israel por su decisión y hay consecuencias para nosotros, para nuestra decisión también. Los voy a volver a leer. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Está diciendo que para Israel iba a haber consecuencias en esta vida, consecuencias maravillosas o terribles, según su decisión de ellos. Y para nosotros hoy en día puede ser que las consecuencias sean en la eternidad, pero vendrán. Pero usted y yo tenemos que tomar la buena decisión. La decisión es de recibir el perdón de Dios, de volvernos al Señor en arrepentimiento y en confianza en Él y seguirlo. Las consecuencias son maravillosas por la eternidad. Esa es la invitación que Dios hace en Isaías y que Dios hace en el a través del Nuevo Testamento, en los Evangelios. Cada uno de nosotros tenemos mucho en común con Israel de antaño. Todos nos hemos rebelado contra Dios en alguna manera. Todos todos hemos intentado congraciarnos con Dios o compensar de alguna manera por nuestros pecados mediante nuestros propios méritos. Y Dios no acepta esto porque no tenemos méritos. Finalmente a todos nosotros Dios ofrece e invita no solo al arrepentimiento, sino también a una bella relación con Él. Ya que Dios es Dios de gracia. Una relación con Él que acabaría produciendo buenas obras en nuestras vidas. Y Dios nos capacitará para hacerlas. Si en este momento usted se siente alejado de Dios, nunca es demasiado tarde para volverse a Él. Porque Él dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Que el Señor le bendiga y que nos dé a cada uno de tomar la buena decisión delante de Dios.